crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Artes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad. En este podcast invito a un lector o lectora de poesía y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Artes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio, radio.artes.edu.es, y también en Spotify. En este 9º episodio de la segunda temporada he invitado a Alejandra Zambrano, que es la directora de la Escuela de Literatura aquí en la Universidad de las Artes. Alejandra también es la fundadora de la poderosa Media Project, donde ha desarrollado varios proyectos de arte comunitario en distintos países de América Latina. Ale también es experta en literatura del siglo XIX, latinoamericano, y alguna vez también me contó por ahí que daba una clase de cine y poesía en la Universidad de San Francisco de Quito, cosa que me daba profunda envidia. Y cuéntame un poco cómo era esa clase, cómo funcionaba. Bueno, muchas gracias, Fer, gracias por la invitación y porque finalmente estoy lo aquí, logramos, sí. Lo logramos después de algunos intentos. Interrupciones. Bueno, me acabas de hacer esta pregunta sobre la clase de cine y poesía en la Universidad San Francisco. Era una clase que ya estaba en la malla y sin embargo nadie la estaba dictando en ese momento cuando llegué y dije, bueno, este es un tremendo coincidencia también porque venía trabajando en cine, pero también de alguna manera trabajé la poesía. La poesía la trabajé en mi maestría, mi tesis de maestría es de poesía. Y dije, ok, esta es la oportunidad para empezar a conectar estas dos cosas. Entonces, lo que hice, por ejemplo, con los y con las estudiantes como un proyecto final, era que escogieran uno de los poemas que habíamos trabajado en clase y que lo hicieran cortometraje. ¡Ay, qué bacán! Entonces, la manera en la que iban desarrollando el guión, hacíamos algunos juegos, algunos ejercicios más lúdicos, en donde iban desmenuzando el poema, tomaban algunos versos completos, los incluían ya sea en los diálogos de las personajes o en las narraciones en off. Y de alguna manera tenían que reflejar el tema o el mood del poeta o de la poeta que estábamos analizando. Entonces, por ponerte un ejemplo, cuando leíamos la poesía de Alejandra Pizarnik, vimos una película de Subiela, El lado oscuro del corazón, pero la 2, la segunda parte. Que es bueno. Y tenían que hacer un ejercicio también de tratar de hacer un cortometraje poético que de alguna manera hablara, rescatara algunas de las ideas de Pizarnik, de los poemas que habíamos escogido. Completamente fuera de la discusión y posiblemente irrelevante, pero ¿crees que se sigue viendo esa peli? No creo. Yo preguntaba a mis estudiantes de 21 años así, no. Mira, pero fue muy importante. A mí me encanta esa peli. La 2 casi que me gusta más que la 1. Claro, a mí también, ¿no? Pero otra peli que veíamos en clase era Il Postino. Il Postino lo leíamos a la par con Neruda. Pero me decían que nunca habían visto esas pelis. Qué fuerte. Que fueron como muy decisivas. Yo siento que para mí esas dos pelis que las vi como de adolescente fueron muy decisivas en la mi educación sentimental, supongo, de un montón de gente. Claro. Y terminábamos con Jodorowsky. Ay, bueno. Entonces algo más fuerte. Que también de alguna manera les volaba la cabeza, claro. Porque de no haber sido por esa clase, que no eran estudiantes de cine, claro, tal vez nunca habrían llegado a estas pelis. Pero hacíamos estos ejercicios de analizar, de entender cómo se cifraban ciertos temas en la poesía, en las películas, pero al final tenían que producir también un cortito de un par de minutos. Oye, y bueno, yo creo que podemos volver a la cosa del cine y la poesía, porque a veces la poesía parece como un ejercicio, por lo menos desde el punto de vista de la escritura, como bien solitario, y el cine es todo lo contrario, ¿no? Y capaz de eso asoma después en este poema de Sandra Cisneros, pero también decir que, bueno, incidentalmente hoy estás trabajando también con cine y literatura, ¿no? O sea, que esa clase ahora se convirtió como en otra. Sí, me persigue, y es que en algún otro espacio... Tú las ves muy juntas, ¿no? Sí, pero mira, yo siempre quise estudiar cine. Ah, ¿en serio? Y he contado esto en otros espacios, en otros momentos.
porque cuando yo primero fui a la universidad aquí en Ecuador, en la Universidad San Francisco, estudié mis primeros 2 años con una beca completa. Y para mí, yo quería estudiar cine, pero sentía que era un desperdicio de una beca estudiar artes en ese momento. Y también estaba en la Universidad María Fernanda Restrepo. Se lo dije a ella en algún momento, que yo la veía caminar de un lado para el otro con estas cámaras gigantes. Yo decía, yo quiero ser así, claro. Quiero estar metida en grabar, en estar produciendo cortometrajes, pelis, pero nunca se dio. Entonces, todo mi acercamiento al cine fue por mi lado autodidacta, que fui aprendiendo un poco. Y, o sea, puedo editar, manejar más o menos una cámara. Y en La Poderosa han trabajado con cine, básicamente, claro. ¿No es cierto? Y creo que La Poderosa, de alguna manera, es donde se concreta este deseo frustrado mío de hacer cine. Claro, qué lindo eso. El poema que me mandaste, que ahorita estaba uno de mis pasantes en el cubículo, le hice leer, ¿no? Antes de venir aquí en la hoja impresa. Es muy fuerte, ¿no? Es un poema. Me dijo, ¿para qué me das de leer este poema tan triste? ¿No? Me dice la Katia. Pero antes del poema que ya vamos a leer, creo que vamos a leer en las dos lenguas para que haga como sentido. ¿Qué nos podrías decir de la Sandra Cisneros que valga la pena contar antes de la lectura? Ya, pues así como te estaba contando hace un ratito que estudié 2 años aquí en Ecuador, yo me fui a Estados Unidos y viví, como sabes, viví allá 16 años. Entonces tuve la oportunidad de empezar otra vez otra carrera y hacer una licenciatura en esta universidad que se llama Wellesley College, que es una universidad solo de mujeres en Massachusetts, de las poquitas que todavía quedan. Ahí una de mis profesoras es esta poeta, escritora chilena Marjorie Agosin. Entonces me encantó cómo ella trabajaba con las estudiantes, me metí en una de sus clases y lo que leímos en esta clase fue un montón de escritoras que vivían en Estados Unidos, pero que eran ya sea latinas o latinoamericanas y hablaban de esta experiencia migrante o sobre temas de identidad. Y ahí leímos pues a Sandra Cisneros con su libro The House of Mango Street. También leímos a Esmeralda Santiago, que es esta escritora puertorriqueña, Yoconda Belli, Cristina García, por aquí las tengo anotadas, bueno, y Marjorie Agosin. Entonces empezamos a leer un montón de estas novelas, que son novelas como coming of age, les dicen, ¿no? Como casi un Bildungsroman, que hablaban mucho de esta experiencia de muchachas, jóvenes, en familias hispanas, latinas, y qué es lo que significaba estar en los Estados Unidos, dónde quedaba esa identidad puertorriqueña, boricua, dominicana, cubana, mexicana, chicana. Y así fue como llegué a Sandra Cisneros. Pero yo te estoy hablando de el año 2000. Y desde el 2000, luego yo viví varios años en Texas, en Austin, y Sandra Cisneros pues vivía, no sé si todavía, pero vivía en San Antonio. Entonces, cerquita. Muy cerquita. Entonces era también una escritora que de alguna manera estaba presente, aunque yo no la seguía leyendo. Yo la había leído, como te digo, en mi licenciatura y ahí quedó. No me volví a encontrar con sus libros o sus textos, sino hasta 20 años después, en el año de la pandemia, en 2020. Ya. ¿Y por qué en 2020? Yo todavía trabajaba en la Universidad San Francisco. Como sabes, mi hermana Juliana también es profesora allá de literatura y ella dicta una clase que tiene que ver con el amor en la literatura. Entonces tiene un sílabo muy, muy, muy bonito, como un corpus así de lecturas, bellísimo, interesante. Pero justo ese año de la pandemia, en la época de junio, julio, que es el, entre comillas, verano, aunque nosotros no tengamos acá estaciones, el verano en la San Francisco, nosotros no dábamos clases, mi hermana y yo y otros profesores nos dedicábamos a la investigación, pero estábamos todos encerrados en clases virtuales y se nos pidió pues buscar otras maneras de dictar clases más interesantes, incluso hacer equipos como co-teaching, ¿no? En estos equipos para que colaboráramos en estas clases y pudiéramos ofrecerles a los chicos algo en estos momentos tan difíciles como la pandemia. Y ahí es donde hablé con mi hermana y digo, bueno, yo quiero que me incluyas de alguna manera en tu clase y dictemos esta clase de amor. De amor en la literatura. Claro, como sabes, mi investigación últimamente está en la literatura infantil. Claro. Entonces yo lo que colaboré de alguna forma es el amor en la literatura infantil. Pero me dediqué a leer todos estos textos que mi hermana había seleccionado para la clase.
Y ahí es donde me encuentro Ahí. con este libro, My Wicked Wicked Ways, este poemario de Sandra Cisneros del 87, que, bueno, como lo veníamos hablando hace un ratito, sale apenas unos años después de la novela de House of Mango Street. Entonces, si te pones a pensar, es de los años 80. Claro. Y leí alguno de los poemas, pero por algún motivo este de aquí me llegó algo causó en mí. Y bueno, ese es el que escogí. Qué linda historia. O sea, está bien la historia. Me encanta explorar los caminos que le llevan a alguien a escoger un poema. Y no otro, o un escritor y no otro, o no otra. Hay un montón que decir de este poema, pero vamos a la lectura. ¿Cómo quieres hacer la lectura? O sea, ¿quieres leer la versión en inglés y luego en español? ¿La hacemos seguida? ¿Cómo te parece que funcionaría mejor? Creo que podemos hacerlo primero en inglés. Está escrito originalmente en inglés. Sí. Y después inmediatamente vamos a la lectura en español. Así coges un poquito de aire y vas a la de español. Es un poema muy extenso, pero bueno, sí nos va a tomar un ratito. Entonces, aquí está Alejandra Zambrano, que leerá el poema One Last Poem for Richard, de la escritora estadounidense Sandra Cisneros. Muy bien. One Last Poem for Richard. December 24th, and we're through again. This time for good, I know, because I didn't throw you out. And anyway, we waved. No shoes, no angry doors. We folded clothes and went our separate ways. You left behind that flannel shirt of yours I liked. But remember to take your toothbrush. Where are you tonight? Richard, it's Christmas Eve again. An old ghost come back home. I'm sitting by the Christmas tree, wondering, where did we go wrong? Okay, we didn't work, and all memories, to tell you the truth, aren't good. But sometimes there were good times. Love was good. I loved your crooked sleep beside me and never dreamed afraid. There should be stars for great wars like ours. There ought to be awards and plenty of champagne for the survivors. After all the years of degradations, the several holidays of failure, there should be something to commemorate the pain. Someday, we'll forget that great Brazil disaster. Till then, Richard, I wish you well. I wish you love affairs and plenty of hot water and women kinder than I treated you. I forget the reason, but I loved you once, remember? Maybe in this season, drunk and sentimental, I'm willing to admit a part of me crazed and kamikaze, ripe for anarchy, love still. Ahí está esta primera lectura en inglés. Esta es la primera lectura en inglés. Vamos con la lectura en español. Un último poema para Richard. 24 de diciembre y hemos terminado de nuevo. Esta vez es definitivo. Lo sé porque no te eché y de todas formas nos despedimos. Sin zapatos, sin puertas golpeando. Doblamos la ropa y nos fuimos por caminos separados. Dejaste esa camisa de franela tuya que me gustaba, pero recordaste llevarte tu cepillo de dientes. ¿Dónde estás esta noche? Richard, es otra vez Nochebuena y los viejos fantasmas regresan a casa. Estoy sentada junto al árbol de Navidad preguntándome en qué nos equivocamos. Está bien, no funcionamos. Y para ser honesta, no todos los recuerdos son buenos, pero a veces hubo buenos momentos. El amor fue bueno. Me encantaba tu sueño torcido a mi lado y nunca soñé con miedo. Debería haber estrellas para grandes guerras como la nuestra. Debería haber premios y mucho champán para los supervivientes. Después de todos los años de degradaciones, las varias vacaciones de fracaso, debería haber algo para conmemorar el dolor. Algún día olvidaremos ese gran desastre de Brasil. Hasta entonces, Richard, te deseo lo mejor. Te deseo amoríos y mucha agua caliente y mujeres más amables de lo que yo fui contigo. Olvido la razón, pero una vez te amé. ¿Recuerdas? Quizás en esta temporada, borracha y sentimental, esté dispuesta a admitir que una parte de mí, loca y kamikaze, lista para la anarquía, aún ama. Esto fue una lectura de Alejandra Zambrano del poema One Last Poem for Richard de Sandra Cisneros, publicado en My Wicked Wicked Ways de 1987. Hay un montón de lugares por donde empezar. Yo veo que ahí tienes una serie de anotaciones en el poema, lo cual me encanta. Pero quizás valga empezar por algo que me contabas más bien ayer cuando conversábamos por WhatsApp, que era esta cuestión de
el planteamiento poético de Sandra Cisneros, como no poética, dijiste, alguna cosa así, que era como quizás muy típico o estaba muy relacionado con esas otras escritoras migrantes, ¿no es cierto?, de origen latino, digamos, con las que está dialogando también Sandra Cisneros. Capaz vale empezar por ahí. ¿Dónde ves eso en este texto? Sí, pues en alguno de los prólogos a una de las ediciones de La Casa de Mango Street, Sandra Cisneros recuerda un poco su paso por el programa de posgrado de escritura creativa en Iowa. El famoso. Que es en inglés. Ajá. Entonces ella comenta que todas las lecturas que le asignaban durante ese programa y también los ejercicios de escritura de sus compañeros y compañeras se le hacían cosas muy lejanas. Así no era su casa, así no era su familia. Y que de alguna manera, después de haber vivido un tiempo en Chicago, una gran ciudad que es más diversa y donde tal vez las diferencias o la individualidad se va perdiendo o se difumina, llegar a Iowa, ella era como la rara. Uh-huh. Terminó siendo esta persona, esta otra, uh-huh, ¿no? Y que sintió que no tenía una voz, que no sabía qué contar. Y trabajando, creo que ahí es donde empezó a trabajar la primera parte o los inicios de esta novela de House on Mango Street. Dice, bueno, yo voy a contar de lo que sé y que es de mi experiencia viniendo de una familia mexicana, chicana, y ella utiliza la palabra feo, porque esta experiencia es ugly, dice, es fea. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar estas grandes metáforas o un lenguaje pomposo para hablar de estas cosas feas y cotidianas? Claro. Entonces menciona pues algunos autoras norteamericanas que lastimosamente no las he leído, no soy experta en ellos, pero menciona a Nicanor Parra. Entonces dice que bueno, Parra tuvo también fue una gran influencia porque para ella tenía sentido la antipoesía, todo este tono más coloquial, una poesía tal vez más prosaica, donde lo que estás es contando la experiencia del día a día. Uh-huh. No necesitas empezar a hacer divagaciones muy elaboradas o filosóficas. Ella lo que quiere contar es lo que le pasa todos los días, a ella y a su familia y a su comunidad. Uh-huh. Entonces, yo como que veo eso reflejado en estos poemas y tal vez será una de las razones por las que me llama tanto la atención esta poesía de Sandra Cisneros, porque, perdón, haciendo también un paréntesis, me costó mucho y tal vez me compliqué mucho cuando estaba tratando de decidir qué poema yo quería conversar y analizar contigo, ¿no? Entonces digo, bueno, ya, vamos a pensar en poetas, en personas. Uh-huh. Digo, me gustaría hablar de, qué sé yo, Ida Vitale o de su esposo que fue mi mentor, Enrique Fierro. Pero luego digo, no me voy a ir por poeta, sino por un texto. Claro, está bien. Por un texto que es el que me haya causado algo. Porque la idea misma del poeta produce esa distancia de la que estás hablando muchas veces, ¿no? O sea, estabas incluso contando ahorita en tu clase releyendo Neruda. Ayuda mucho ver El cartero de Neruda, porque entonces ya no es de repente este monumento literario al que nos acercamos inevitablemente de esa manera, asustados, ¿no? Temiendo el poder de esas metáforas. Y aquí en esta poesía hay como esta cuestión, o sea, esta cuestión más cercana. Pensé que ibas a hablar algo de lo testimonial y de lo autobiográfico. O sea, decía, quizás la cosa va por ahí, ¿no? Y porque, claro, el otro libro importante de 1987 es el de Gloria Anzaldúa. O sea, la Borderland, la frontera, se publica en el mismo año que este de aquí, ¿no? The House Mango Street es un poquito anterior, y también en Anzaldúa hay esta insistencia de contar lo autobiográfico y esta idea de la casa, que es esta casa fea, ¿no? Que a la niña, no me acuerdo dónde ocurre la novela. Pero tengo este recuerdo de esta niña contando la historia de una casa con la que no estaba feliz, ¿no? Era su casa y todo esto, pero era una casa demasiado chiquito que había que compartir los baños, sin patio de al frente, todas estas cosas. Y lo que me sorprende es esto de Nicanor que cuentas, esta idea de lo feo, de que la poesía normalmente parecería no ser suficientemente cercana para dar cuenta de estas experiencias. ¿Para ti te parece que es eso? ¿Cómo plantearlo? O sea, que la poesía en estas experiencias migrantes, tú también estuviste en una experiencia migrante, forzosamente tiene que ir por aquí. ¿O esta es la que más te interesa? A ver, un par de cositas, porque lo testimonial en Sandra Cisneros y en estas escritoras, claro, es bien importante. Sandra Cisneros viene de una familia donde son 7 hijos.
son 6 varones y ella es la única niña. Ya, claro. Y claro, ella cuenta esta niñez en la que tenían que compartir todo y que incluso creo que en este mismo prólogo al que mencioné hace un ratito, ella dice se encerraba a escribir y la puerta de su cuarto ni siquiera se cerraba, o sea, no tenía este cuarto propio, no tenía un espacio privado ni siquiera para escribir. Y por eso creo que la poesía, sin estos grandes adjetivos o estas grandes metáforas, funcionan para ir contando toda esta experiencia, ¿no? También estoy pensando en la poesía de Wong. No sé si es que lo ubica sobre esta familia, esta madre. Habla mucho sobre su madre, migrante de Vietnam. Y también es una poesía que va hacia lo conversacional, hacia lo... contar la historia, como el día a día. Y en este libro de aquí, en The Wicked Wicked Ways, yo creo que todos los poemas es como que van contando un pedacito de la historia, en gran parte la historia amorosa de Sandra Cisneros. Claro. Entonces, como un rompecabezas. Entonces, supongo que lo que quería decir antes es sobre como poder narrativo de los poemas. Uh-huh. Como que la narrativa tiene que estar de primer plano, porque creo que Ansaldúa insistía mucho en la idea de que si es que va a poder contar la historia de la experiencia migrante en general, ¿no? Es imposible no hacerlo sino a través de la experiencia primero. Entonces por eso habla de autohistoria y de este registro testimonial. Y lo vemos claramente en el poema, ¿no? Porque nos está hablando de un recuerdo que es al mismo tiempo muy concreto, que es una noche puntual de un breakup con una persona particular que forma parte de esa memoria. Pero al mismo tiempo es una fecha con la que todos nos podemos identificar, que es la Navidad. Ahora, ¿por qué crees, más allá de que sea o no un recuerdo particular de Sandra Cisneros, parecería que es el caso, por qué esta fecha que a mí me llamó mucho la atención que sea de Navidad? Claro. Y en la traducción explota esta cuestión, porque en la traducción aparece Nochebuena, que tiene otras connotaciones culturales, ¿no? Al de Christmas Eve, es la misma noche, etcétera, la celebramos distinto. Pero, ¿por qué aparece aquí o cómo aparece la Navidad en el poema? ¿Qué significa para los migrantes, sobre todo los que venimos de un mundo más católico, donde hay más nacimientos que Santa Claus? Aparece como en este texto que quieras comentar. Claro, y un poco volviendo a lo que mencionaste hace un rato, ¿no? Esta es una experiencia muy puntual, es esta voz poética que se sitúa en la noche del 24 de diciembre, pero creo que cualquiera de nosotros, al menos en este contexto latinoamericano, vamos a sentirnos identificados o identificadas con este poema. Personalmente no me gusta la Navidad, entonces son fechas difíciles para mucha gente, es difícil para mí. Cuando yo estuve 16 años en los Estados Unidos, te imaginarás, como estudiante y sin mucho dinero, no podíamos darnos el lujo de venir a pasar Navidades acá en nuestra casa, ¿no? Esos pasajes en esas épocas son muy, muy caros. Así que por, los 16 años que estuve allá, no pasé Navidad con mi familia y desde ahí yo creo que dejé de celebrarla. Y obviamente es una fecha muy importante, como mencionas, sobre todo para las familias católicas. Se habla de la reunión familiar y los regalos y estar de buen humor, pero ¿y qué pasa si tienes problemas con ciertos familiares o estás peleado con alguien? Claro, entonces el tío de extrema derecha, claro. No es verdad. Hay mucha ansiedad, es duro. Son fechas difíciles, sí. Que para quienes, pueden manejar bien estas situaciones y las emociones, todo bien, pero tal vez habrá otra gente a la que claro. No puede. Yo no puedo. Y hay algo que dices de Sandra Cisneros que a mí me sorprendió, porque este poema descubrí ahora mientras investigaba, me había olvidado de decir, es este mismo poema, una parte, no sé cuál, aparece como epígrafe creo que de The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, creo que de ese libro de Junot Díaz o de otro, ¿no? Con lo cual, Junot Díaz reverencia a Sandra Cisneros todo el tiempo, la cita porque es efectivamente muy referencial para él. Pero en particular, la cuestión de la Navidad me llamó mucho la atención en tu lectura porque aparece Dickens, digamos, o sea, aparece la idea de los fantasmas de la Navidad y del recuerdo y de cómo nos asedian esos recuerdos que efectivamente al final del poema se materializan, ¿no? Con esta mujer que está pasando sola la Navidad. ¿Tú ves también eso? Claro, y es que la primera vez que lo leí, iba leyendo
voy entendiendo, pero no es sino hasta esa última estrofa, cuando te está diciendo que está borracha, además. Está ebria, claro. Está ebria. Sí. Y que está sola, porque se entiende que está sola. Entonces me la imagino, esta voz poética, ¿no? Con una botella de champán o lo que sea, sentada en el piso al lado del árbol de Navidad y un poco haciendo toda esta reflexión. Bueno, acabas de mencionar a Dickens, no sé si podría ser como un buen uso de estos fantasmas, ¿no? De lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, porque eso es más o menos lo que hace el poema. Te da una idea de por qué llegaron a esta situación. Te está hablando del momento específico, de la hora, del presente, de esa noche buena. Y de alguna manera también te dice, esto es lo que va a pasar. Esto creo que es lo que va a pasar en el futuro. Pero mientras tanto, aquí estoy yo. Claro. Tratando de, no sé, tener un final un poquito más esperanzador. Claro. Aunque es una paradoja, ¿no? Pero más esperanzador de esto. Y dices, no, pero es que ella está ebria. Y ahí dudas de todo lo que dijo antes. Claro. Quiero ir al final. Al final de nuestro, pero el final es magistral. Sí, pero decía un poquito lo de Dickens porque una de las cosas que me sorprendió de leer este texto y de leer otras cosas de Sandra, nunca he leído un libro completo de Sandra Cisneros de poemas, siempre me lo he encontrado como en revistas, cosas por el estilo, es que raras veces utiliza el español, que esto es algo como muy característico ahí sí que de Ansel Dúa, de Julia Álvarez, o sea, de un montón de poetas de origen latino o hispano. Y aquí no hay ese Spanglish o ese switch code que uno esperaría encontrar en una escritora de ese origen. Y lo de Dickens, me parece, da buena cuenta del típico libro que les enseñan en las escuelas públicas, sobre todo gringas, que me hacía reír porque el The House on Mango Street es ahora uno de esos libros que se enseñan, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a mí sí me gusta mucho que ella escriba en, digamos, no en un inglés plano, no ni nada por el estilo, porque lo que es español, lo que viene del español es más la sintaxis y más el trabajo con el lenguaje. Pero lo típico es que uno encuentra un poema en Spanglish, ¿no? Con un montón de palabras en nuestra lengua y mostrando un poco el conflicto que existe en estos dos idiomas. Pero lo de Sandra es más profundo, ¿no es cierto? Ella dice, está pensando en español, pero escribe en inglés, ¿no? Pero sin embargo, el último poema de este libro está en español. Ay, en serio. Pero ves, eso creo que prueba el punto un poco. Y es interesante que sea el último también. Y ahorita no lo recuerdo, no me lo sé de memoria, pero es algo así como hay tantas penas, tantas. Que es muy, muy mexicano, ¿no? Sí, eso. Sí, y ese cierra todo el libro y en español. Me gusta eso, o sea, eso creo que poco prueba el punto porque entonces el español no está en la superficie del lenguaje y creo que eso va un poco al punto de cómo logro articular, o sea, el español se convierte en una especie de recuerdo que ya está en el pasado porque es del origen incluso de la migración, pero también como en una especie de inconsciente, ¿no? Porque a la larga Sandra está, digamos, escribiendo en su lengua literaria es el inglés, pero es una lengua en la que escribe así straightforward, ¿no? Que es lindísimo eso. ¿Qué más hay? Hay unas frases en este poema que son malditas, ¿no? ¿Cuál te llama más la atención? Yo tengo un par, pero ¿cuáles son las que más quisieras discutir? Vamos a dejar el párrafo último para el final. Vamos a dejar al final porque ese párrafo final es tremendo. El otro, a ver, al principio, nos dice es el 24 de diciembre y ahora sí ya terminamos, ¿no? Y dice, ahora sí lo sé porque no te eché. Claro. Y nos despedimos. Y esta línea de no shoes, no angry doors. O sea, no hubo zapatos volando, no hubo puertas que se golpearon, que se azotaron. En este mismo poemario, en otros poemas, hay puertas, hay zapatos, hay muñecas del brazo, ¿no? De moretones. Pero violencia. Hay violencia. Y parece que, o sea, no es que me guste ese verso, no shoes, no angry doors, pero creo que sin decir mucho está hablando de la violencia intrafamiliar. Eso sale también en otro de los poemas, en el poema que se llama My Wicked Wicked Ways. También habla de las peleas entre su mamá y su papá por la infidelidad del padre. Entonces, y dice, bueno, como no hubo pelea, no hubo agresión, no hubo violencia, tuvimos tiempo, dice, de doblar la ropa. Claro. Porque cuando tú te enojas con alguien, dices, me voy, agarras la maleta, metes las cosas sin doblar y te vas.
no, pero aquí hubo tiempo para doblar la ropa, para guardarla, me imagino, ¿no? Me voy imaginando en una maleta, sin pelear, despidiéndose. Pero aquí llego al verso que en realidad al que quería llegar. Dice, you left behind that flannel shirt of yours I liked, but remembered to take your toothbrush. Ya. Entonces dice, en la traducción tú podrías traducir eso de dos maneras, ¿no? Bueno, o más, pero digamos que por lo menos dos. Dices, olvidaste o dejaste esa camisa de franela que tanto te gustaba. Pero también en español podemos decir se te olvidó. Que no es lo mismo a olvidar algo a que se me olvidó algo, ¿no? Es como que la responsabilidad de quien olvida las cosas cae o en el objeto que olvidaste o en la persona que lo olvida. Ya. Y ahí, cuando yo hago la traducción al español, digo, bueno, ¿se le quedó esa camisa? ¿Fue a propósito que se le quedó? ¿No? ¿O por qué se quedó esa camisa que es casi como que fuera pensando en los tropos literarios, ¿no? Como una metonimia, ¿no? De cómo un objeto puede simbolizar una idea. Y aquí la camisa o el cepillo de dientes, estos pequeños objetos cotidianos, muy personales también, es como el símbolo de toda la persona o de todo ese amor. Entonces dejó la camisa, pero se acordó, esto sí, de llevarse el cepillo de dientes, porque el cepillo de dientes, en otro de los poemas de este mismo libro, ella dice, el cepillo de dientes y la peinilla son como los objetos más personales. Eso yo lo aprendí desde chiquita en la familia, lo dice la voz poética, ¿no? A mí me enseñaron que uno siempre debe guardar en la cartera un cepillo de dientes y una peinilla. Entonces el cepillo de dientes, tener un cepillo de dientes en la casa de alguien, es como, ahí está tu presencia, y llevártelo, entonces de repente queda esta ausencia. Ahí sí yo creo que si ya se lleva el cepillo de dientes, ya fue. Eso ya fue. Pero también hay un límite, que eso me encanta, hay un límite de la privacidad, porque yo imagino que efectivamente left behind puede significar que la dejó adrede o se le olvidó. Que esa inflexión en español capaz uno tiene que tomar decisiones ahí para ver cómo traduce, pero para mí también si es que deja la camisa adrede, es porque sabe que tal vez usa esa camisa ella, ¿no? O sea, que se la pone. Entonces algo que la deja porque la va a usar. Mientras el cepillo de dientes es una cosa dentro de la intimidad, de todas maneras muy privada, no de cada quien. Entonces, claro, yo creo que sí tengo una política de cepillo de dientes muy radical Pero bueno, aquí también, y me parece que esto es un comentario sobre, cuando uno está en una relación de una intimidad radical, uno piensa que el amor o el enamoramiento es como una fusión extrema de dos cosas, ¿no? Pero ahí también hay unas diferencias que me parece bien interesante. Y lo otro que decías, y pensando en lo de la violencia, porque este final tan civilizado, tan no latino, digamos, ¿no? Que parece de estos finales perfectos, ¿no? Más suecos que latinos, te hace pensar que una de las razones por las que se mantienen juntas las gentes, sobre todo en las familias latinas, es justo la violencia, ¿no? Como ya no hay violencia, entonces la separación ya queda materialmente habilitada, ¿no? En esta primera estrofa. Y eso es fuerte, porque en el resto del libro no he leído, pero tengo la memoria de haber leído otros textos de Cisneros, donde efectivamente se habla de, sobre todo, la violencia intrafamiliar muy fuerte, ¿no? Que está aquí. Claro, y pensándolo en el contexto, si esto fue publicado en los años 80. Claro. Y ahí mencioné hace un rato otro de los poemas de el que da nombre a todo el libro. Uh-huh. Esta voz poética también da cuenta de las peleas entre sus padres, mamá y papá, y está usando el futuro, como el tiempo verbal es el futuro. Uh-huh. Está describiendo una foto en donde aparece la familia. Dice, ahí está mi papá, este es mi papá, y lo describe. Ahí está mi mamá, y la describe. Y luego empieza en futuro a decir, ellos se van a pelear, se pelearán, y mi mamá estará muy enojada, y los zapatos van a salir volando. Entonces te está anunciando lo que va a pasar después de esa foto en la que aparece esta voz poética dice, y esa soy yo cuando tenía 1 año de edad. Qué fuerte. Dice, y esa que está sentada, dice, mi papá me está cargando, me parece, y esa soy yo. Y lo que no sabían mis padres en ese momento es que yo iba, dice ella, I will turn out bad. O sea, yo voy a resultar ser muy
mala, pero como no voy a seguir claro. un poco toda esta tradición de violencia y esta cuestión familiar, ¿no? Que eso hace, me parece que aún más interesante que el español esté trabajado de la manera que describiste, no solo con este poema hacia el final. Igual yo estaba leyendo un poema que se llama Abuelo, entonces ya uno más o menos prejuiciosamente piensa que no solamente la palabra abuelo va a aparecer en español, pero solo la palabra abuelo aparece en español, que es la palabra del afecto, y el resto del poema está en inglés. Entonces queda completamente inhabilitado para leerlo desde el punto de vista del Spanglish, pero siento que también hay una decisión política de la escritora de no voy a escribir en la lengua de mis padres, porque también esa es la lengua de la violencia y del grito y del insulto y de la vejación, y yo no voy a ser igual, yo voy a ser mala y rebelde. Ajá. Y esto nos lleva a este breakup que es bellísimo, ¿no? La violencia ya está en el pasado y aquí, digamos, hay más bien un final limpio, ¿no? Y que está atravesado, creo que por otras fuerzas. ¿Qué otro? Pero dime tú, ¿cuál te ha gustado? A mí. ¿Qué parte te ha gustado? Verás, yo tengo subrayado aquí There should be stars for great wars like ours. Pero yo soy terriblemente cursi. Un verso donde aparezca la palabra estrellas ya me ha ganado. Pero me llamó la atención y te quería preguntar. Someday we'll forget that great Brazil disaster. ¿Qué demonios es el desastre de Brasil? ¿Es un viaje? Yo lo tengo marcado ahí como ambigüedad, ¿no? Y volviendo un poco a lo que hablábamos de los fantasmas, del presente, el pasado, el futuro. Claro, esta primera parte casi que nos está contando desde ese momento lo que acaba de pasar. Luego se va un poco más atrás en el pasado, a decir cómo era la relación, ¿ya? Y después en lo que acabas de decir, ese verso empieza someday, o sea, en algún momento. Sí. Ya empieza como a pensar en un posible futuro. O sea, en algún momento, después de que pase todo esto, vamos a olvidar este gran desastre de Brasil. ¿Cuál es el desastre de Brasil? No lo sé, pero parece que es una cosa yo al principio me estaba imaginando cuál es el desastre de Brasil, que perdió 7-1 con Alemania. No sé. Pero luego entendí, leyendo bien, este es un recuerdo muy específico al que sin embargo nosotros no tenemos acceso y no nos lo va a contar. No. Esa decisión de no contarnos ese recuerdo nos cuenta todo lo demás con lo que nos podemos relacionar, pero ese recuerdo del desastre de Brasil, que nos podemos imaginar zapatos y portazos, ese no nos los va a recordar. ¿Por qué crees que hace eso? Porque yo creo que si nos revelara lo que pasó en Brasil, tal vez nos asustaríamos. Creo que habría más violencia, más decepción. Un poquito antes ella dice, después de todos estos años de degradación. Fuerte, sí. Estamos hablando ahí, o sea, si empiezas a formar estos como campos semánticos, ¿no? Que palabras se repiten, degradación, hay fracaso, hay dolor, hay guerras. Gente que sobrevive estas guerras, y digo, no, lo de Brasil tuvo que haber sido muy fuerte. Y si luego eso lo lees también al lado de otros poemas de este mismo libro, hay otros poemas en donde ella habla de que empieza, digamos, ella diciendo esta voz poética, empieza a salir con alguien y de repente después de un tiempo se da cuenta que esta persona está casada. Claro. Y le empieza a reclamar y los poemas son, sí, el día que me dijiste y me hablaste de tu esposa. Claro. Hay otro poema donde dice, sí, el otro día vi a tu esposa y le empieza a describir a la esposa. Hay otro poema en donde dice, ya entendí por qué te dejaron las otras, ¿no? Y las otras, volviendo a esta cuestión también del cepillo de dientes y de estos momentos tan íntimos, hay incluso una parte donde dice, estas otras mujeres seguramente volvieron a tu casa y se llevaron hasta el cabello que se les había caído y que tapó el desagüe de la cocina. Yeah. ¿No? Hasta eso se llevaron, ¿no? De tan
terrible que había sido la experiencia con esta persona. Entonces, cuando lo leo así, digo, yo no sé si quiero saber qué pasó en Brasil, pero nos deja toda esta duda de que... Me gusta que nos deje fuera del chisme del poema. Me encanta cuando ella dice, pensando en Rigoberta, no sé, en Rigoberta Menchú, eso es como, claro, el lector de poesía trata de, en el entrenamiento, digamos, más clásico, hermenéutico, trata de hacer esto. Bueno, ¿qué puede ser el desastre de Brasil? Y tratar de acceder a ese sentido que no está explícitamente planteado en el poema. Pero acá hay una man que dice que nos deja un poco afuera, y nos dice, aquí no. Y me recuerda mucho a la camisa de franela y el cepillo de dientes. Porque la camisa sí, pero el cepillo de dientes no. Como que aquí al lector también le está diciendo, ok, yo les voy a contar hasta acá, pero lo que sucedió en ese viaje de Brasil, que ¿qué puede haber sido? Eso no les voy a contar. Y le plantea una relación al lector que a mí sí me parece interesante en términos de lo que a mí me gusta llamar como la tiranía de la metáfora, y de lo que hablábamos creo que ayer respecto a una poesía que sí tiene como una ambición poética, imaginativa, que no está en este poema, y que yo veo mucho en las escritoras chicanas, latinas en Estados Unidos. Veo también a mí me recordaba mucho leyendo a Sandra Cisneros, a la poeta esta mexicana, la de Antígona, Gonzalo Uribe, y esta resistencia que tiene a las metáforas. Porque dice, las metáforas, creo que dice, yo le estoy haciendo decir cosas, como el problema con la metáfora y con hacer una proliferación de metáforas es que de repente hay como una conquista del significado. Yo te planteo una metáfora cualquiera, Julieta es del Sol, la típica metáfora en Shakespeare, y entonces lo que estamos haciendo es interpretaciones, y en ese o sea, ¿qué es Brasil? Entonces lo que estamos haciendo, interpretar, y acá la man es como nos dice, no, esto no se interpreta, esto no está ahí, este poema no está ahí para eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este poema? ¿Qué haces tú con este poema? O sea, ¿cómo lo usas, digamos, si es que es posible usarlo en tu propia vida, en tu propia, no sé si en tu trabajo artístico, en tu trabajo como investigadora o en tus propias relaciones humanas? O sea, es que yo creo que está listo para ser usado este texto, ¿no? Bueno, es que si yo lo enseño, cuando lo he enseñado, claro, me aproximo al poema desde el close reading, vamos a hacer un análisis donde están las figuras retóricas, claro, y los tropos. Como tú dices, bueno, no, aquí metáforas no hay, pero tal vez lo que mencioné hace un rato, puede haber metonimia, o puede haber sinécdoque, si piensas en el cepillo de dientes. Y es un poema que es un apóstrofe, ¿no? Porque se lo está dirigiendo a una persona, claro, que tiene un nombre. Sí. Y este es Richard, y nunca nos vamos a olvidar de Richard, sí, ¿no? Y tiene muchas preguntas retóricas que van interrumpiendo, ¿no?, su narración, porque la primera pregunta que hace es ¿dónde estás esta noche? ¿Dónde estás esta noche? No hay una respuesta y no sabemos si lo que ella quiere es que esté ahí con ella, o se preguntará si estará con otra persona, o deambulando por las calles solitario, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿dónde estás? La siguiente estrofa también termina de alguna manera con una pregunta retórica, ¿no? Porque se está preguntando ¿en qué nos equivocamos? Where did we go wrong? Y se sigue preguntando, ¿no? Y más adelante, otra vez, este apóstrofe, ¿no?, dirigido a Richard, cuando le dice, mira, hasta que olvidemos este desastre de Brasil, hasta ese entonces te deseo todo esto, y hay una enumeración. Entonces, claro, yo lo trabajo desde ahí. Vamos a pensar en la enumeración, vamos a pensar en el apóstrofe, en la paradoja en la que termina este poema. Esta voz poética se interrumpe constantemente, hay omisión. Entonces, claro, desde ahí lo puedo trabajar. Claro. Pero va más allá de eso, porque cuando yo leo este poema, que desde 2020 vuelvo a él una y otra vez, sobre todo cuando llega la Navidad, digo, es porque creo que muchos de nosotras hemos pasado por algo parecido. Entonces de repente me veo así identificada en un montón de momentos. Sí. Volviendo a lo del desastre de Brasil, que no sabemos lo que es, pero es cuando estás tal vez en una pelea de pareja
empiezas a sacar cosas del pasado. Pero ¿te acuerdas de claro, aquella vez? la ves en Montañita, Vez, no sé por qué dije Montañita, pero entonces puede ser nada puede ir bien ahí, pero... Brasil, puede ser cualquier cosa, pero sí. eso de traer cosas a colación del pasado para continuar peleando, y entonces me hace pensar no solamente en las relaciones de pareja, sino en lo que nos está pasando como país, como sociedad, como el mundo. O sea, no tenemos una forma de comunicarnos de manera tranquila, respetuosa. O sea, todo tiene que llegar a microagresiones o a violencia verbal, psicológica, física. Entonces digo, ¿será que esto ya es ponerle este poema un punto final a ese tipo de relacionarse y de vincularse con el otro? Y por eso ya el poema hacia el final, con esta enumeración, cuando le dice Richard, mientras tanto, hasta que todo pase, el dolor pase, hasta que podamos superar todo, te deseo un montón de cosas, ¿no? Las cosas que ella imagina que Richard quiere, ¿no? Que son claro, mujeres. seguir vacilando por ahí. Claro. Y lo Agua dice caliente. y se lo dice bien. Lo de agua caliente es plenty of hot water. Eso es increíble porque nos hace pensar sobre algunos detalles de la relación puntual. Otra vez el baño, ¿no? El cuarto de baño como un espacio súper importante en este poema. Uh-huh. Y lo que dice es, claro, si hay como este tono, que eso me parece buenísimo, interesantísimo, de que obviamente no es solamente un poema de amor. Y ahí está la palabra Great Wars, que sí es la idea esta de, no sé, de Bergman, ¿no? De la guerra entre la pareja, ¿no? Como la película esta que salió recién, ¿no? Cold War, Pawlowski, ¿no? De este cineasta, creo que polaco. En fin, o sea, la idea de que la relación entre una pareja es una gran guerra o es una metáfora de la guerra, pero también aquí está la guerra en otro sentido. O sea, si solo aislamos esta estrofa, There should be start for great wars like ours, esa sola estrofa puede aplicarse a cualquier tipo de conflicto, ¿no te parece? Y ella está hablando también de un conflicto mayor, que es la propia experiencia de la migración, el recuerdo de tal vez de la guerra de 1848, que finalmente es lo que produce estas olas migratorias, esa gran guerra de nuestros ancestros, pensando en la migración mexicana en Estados Unidos. Y eso está muy lindo porque creo que este poema sí sirve como para decir, ok, ya pasó lo que pasó, vamos a ver cómo sanamos de esto. Y la forma de sanación es este texto, ¿no? Creo que lo puedo ver por ahí. Uh-huh. Y pensando también en esa estrofa, digo, ¿cómo no nos victimizamos? Porque claro. Yo también tengo marcada esa estrofa como la parte de la reflexión del poema, ¿no? Claro, que es este momento reflexión. Súper iluminado del poema. Claro, que podría aplicar, si sacamos de esa estrofa, la podemos aplicar a cualquier conflicto, ¿no? Porque dice, debería haber, claro, premios y condecoraciones para todos los que sobrevivimos cualquier tipo de conflicto, pero no lo siento como que se estuviera victimizando, diciendo, ay, pobrecita yo, que me la he pasado tan mal en todas estas relaciones, o en esta en particular con Richard, y deberían darme un premio por haber sobrevivido toda esta tragedia amorosa, ¿no? Porque sigue, y en el siguiente párrafo dice, después de todos estos años de degradaciones, ¿no? Dice, the several holidays of failure, como pensar que todas estas fechas importantes como la Navidad siempre han sido un fracaso. Dice, después de todo esto de intentar, deberían haber alguna manera de conmemorar el dolor. Y entonces me quedo pensando, ¿y por qué uno debería conmemorar el dolor? ¿Por qué deberíamos sentirnos como que estamos sobreviviendo a todas? Celebrando, porque dice Plenty of Champagne. Uh-huh. Es una celebración, o sea, es ya cuando uno bota champán por toda la sala es porque hay una celebración como muy, muy importante. Y esta es la forma en la que yo creo, o sea, si pensamos en el final, en donde sabemos que está borracha, escribiendo borracha, entonces podemos pensar que es suficiente champán o estos litros de champán los que le están emborrachando, ¿no es cierto? Y que está pletórica, ¿no? Que no está hablando desde la tristeza ni desde una melancolía, digamos, romántica, ¿no? No creo que es un poema romántico.
Claro, por eso te decía, no es que se esté victimizando, No, porque para cuando nada. llegas al final, más bien, como tú dices, la siento está eufórica, ¿no? Pero no sé si ya quieres pasar a ese último podemos ir párrafo. podemos ir al final. Bueno, ahí sabemos que está borracha, pero cuéntame, el final es un tremendo final para un poema. Aparece una palabra kamikaze que en el español también se traduce de la misma manera. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que nos maravilla tanto de este final? Este sin duda son mis versos favoritos, ¿no? Porque vienen con un montón de fuerza después de que nos está contando todo este drama y la tristeza después de haber terminado una relación con Richard. De repente te llega esto y dice, no, a ver, yo he estado aquí bebiendo sola el 24 de diciembre. Sí, estoy sentimental y triste. Okay. Y está todo bien. Pero yo lo que voy a admitir aquí, porque dice, estoy dispuesta a admitir, casi como a confesar, casi como una confesión, que sí hay una parte de ella. Dice que está loca. En algunas otras traducciones he visto la palabra desquiciada, crazed, ¿no? Como loca o desquiciada. Hay una parte de mí que está un poquito desquiciada y kamikaze, y pensamos en kamikaze como estos suicidas, ¿no? O sea, que van pensando en la guerra, que van ahí, estos ataques suicidas, que van sin pensarlo al objetivo, a lo que me mandaron, ¿no? Entonces estoy un poco desquiciada, utilizando un término kamikaze que lo asociamos también con la guerra. También. Es siguiente parte, ripe for anarchy, ¿no? Que está lista para la anarquía, propicia para la anarquía, ya, venga, el caos. Pero a pesar de todo esto, yo todavía amo. Voy a admitir que todavía puedo amar, que aún amo. Ahora, dos cosas ahí. La una es, efectivamente, creo que yo aquí sí ya puedo ver el testimonio o el triunfo, digamos. No sé si esto es demasiado técnico y aburrido, ¿no? Pero un triunfo de la metonimia sobre la metáfora, porque no es ella la que extraña, sino es una parte de ella la que extraña, ¿no? Entonces eso me parece increíble. Lo otro es, si es que crees que en esta estrofa hace una especie de crítica o destruye de alguna manera todo el poema anterior, donde nos está diciendo, ok, fue duro, pero ordenadamente nos fuimos separando y ahora ya estás en tu vida, ¿no? Y la última estrofa es como que vuelve todo a ese caos a restablecerse. ¿Crees que pasa eso? Las dos cosas. Es que también hay una parte en esta estrofa que dices, ay no, mañana cuando amanezcas y se te pase el chuchaqui, vas a volver a llamar a Richard. Claro. No, hay eso también. Que la pregunta es si es que te llama Richard. No sabemos, pero me quedo con esa duda, ¿no? Sobre todo por el contexto de cuando esto fue escrito, por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De las familias latinoamericanas. Ahora tal vez es más fácil separarse porque no tenemos toda esta presión de cuál es el mandato, ¿no? La familia y lo que tiene que ser una mujer, pero me queda la duda. Pero al mismo tiempo sí se siente como esta voz poética ya empoderada que dice, ok, voy a salir de esto no funciona. No le deseo el mal al otro. No. Y vienes de ahí, o sea, es tu pasado. Pero vamos para adelante como una nueva oportunidad, otra relación, porque yo todavía amo y aunque esté un poquito loca, desquiciada, lo puedo hacer, ¿no? Y esto yo creo que conecta con todo el libro, todo el libro y con ese último verso que te mencionaba del otro poema de My Wicked Wicked Ways, donde ella le está diciendo, mis papás no sabían que yo iba a salir así, claro, que yo iba a ser rebelde, que yo iba a ser esta mujer un poco desquiciada y anárquica. Y entonces veo las dos cosas, ¿no? Claro, hay como esas dos posibilidades. Esta última estrofa es realmente devastadora. Incluso en la traducción en español hay algo que le pasa a la lengua ahí medio raro, ¿no? Está dispuesta a admitir que una parte de mí, loca y kamikaze, lista para la anarquía. No sé cómo traduciría mejor ripe for anarchy. La vi también como propicia, lista para la anarquía, propicia. Sí. Claro, porque creo que tiene
¿cómo decirlo? Algo como que estás listo, pero esperando recibir algo. O sea, no listo para la batalla, sino esperando recibir algo. Me da la sensación. Pero aún ama, me parece que funciona también muy, muy bien en español, ¿no? Sí, porque la parte es la que ama, no todo, ¿no? O sea, sí da cuenta de una fragmentación y da cuenta de la imposibilidad de enunciar desde este discurso un yo poético, digamos, inmanente, ¿no? O sea, completo. Un yo tan seguro de sí mismo que, ¿no? Es un romántico, ¿no? Que está afirmando su sí mismo. Pucha, ¿qué más hay? O sea, ¿cómo terminamos esto? Porque está difícil de sacar una conclusión. No creo que tampoco es necesario sacar una conclusión de un poema, ¿no? Pero hace un rato, volviendo a tu pregunta anterior, ¿cómo yo trabajaría o qué haría con este poema? A mí sí me daría curiosidad saber qué opinan estudiantes más jóvenes, ¿no? Este es un texto del 87, bueno, yo ya tengo algunos años, pero todas estas ideas del amor, la pareja, el amor romántico va cambiando, y por ahí que alguien lee esto ahora en el 2024 y dices, Dios, qué anticuado, o no sé, no será? He hecho ese ejercicio. O sea, leerlo como comparativamente. Yo tengo una idea, o sea, es como, o sea, al mismo tiempo yo crecí en los 2000, en los 90, 2000, te va a parecer estúpido lo que voy a decir. Pero si uno ve la forma en que han cambiado las letras del reggaetón cuando empezó en el 2000, que era como una cosa súper suburbana, así picaresca inclusive, y escucha el reggaetón actual, uno no se hubiera esperado que hubiera habido como este regreso a cierto discurso romántico, ¿no? O sea, como una especie de neorromanticismo, que el reggaetón que habla de fiestas y desnudos en las fiestas y hasta abajo y tírame la gasolina y no sé qué, de repente cambió. Y lo que yo sí percibo, yo no he leído mucho a Elvira Sastre, sino unos pocos poemas, que es como la poeta más famosa de la lengua española. No me gustó mucho. Si hay como un interés en reevaluar o redefinir cualquier cosa que estemos llamando amor, ¿no? En este punto. Y pienso en un texto que Pierce citó varias veces cuando estuvo acá hace un par de semanas, que es de Postcolonial Love Poem, el poema este poemario de Natalie Díaz, ¿no? Que también un poco va por aquí. Y pienso hasta en la Mariuxi Valladares, que no le tienen ningún miedo a utilizar la palabra amor dentro de un poema. Mientras creo que había una suerte de, digamos, casi convenio tácito de que es una palabra demasiado cursi para utilizar en una especie de poesía seria, ¿no? Como una cosa súper masculina y neobarroca y de tal. Y aquí está la palabra, que probablemente esa es porque empezaste así la conversación, contándonos la experiencia de la clase con la Juliana, con tu hermana, que es cómo aparece la palabra amor en este poema, ¿no? The love was good. Uh-huh. I loved your crowd to sleep. O sea, aquí aparece este poema. ¿Cómo crees que lo definiría Sandra Cisneros? Claro, aparece varias veces, ¿no? Y ¿cuántas veces aparece en el poema? A ver, no las he contado, fíjate. Ese es un buen ejercicio, pero creo que la primera parte es cuando dice, bueno, no funcionamos, ¿no? No funcionamos, pero a veces hubo buenos momentos. El amor fue bueno. Love was good. Y si luego me gustaba la forma en cómo dormías, o sea, pero usando el verbo amar, ¿no? I loved. Ajá. Que eso se pierde en el... Claro, aquí dice, me encantaba tu sueño torcido, claro, a mi lado. Se pierde ahí, pero luego más adelante dice, me olvidé la razón, pero yo en algún momento te amé. Ya, ¿recuerdas? Claro. Y aquí aparece también. Te amé. Ajá, te amé. Y luego todavía te ama. Todavía. Entonces aparece 4 veces, y ahí tal cual como tú lo explicaste, porque dice, aparece primero en pasado, no, el amor fue bueno. Luego, alguna vez te amé, que es todavía un pasado más hacia atrás, si uno quiere. Y luego todavía te ama. Entonces están todos esos tiempos verbales en los que decías que el poema se sitúan, ¿no? Como en esta prospección, tal vez. Bueno, también aparece, I wish you love affairs, que claro, en esta traducción que tenemos son amoríos, ¿no? Pero claro, love affairs son... Claro, en todo caso son otro tipo de relaciones, pero vuelve a aparecer la palabra love.
Sí. Y sí, aparece, como tú dices, en referencia a lo que pasó, al pasado, a la situación actual, y ese último párrafo que creo que es el que genera esta esperanza de alguna manera de qué es lo que podría pasar en el futuro, ya que esta persona todavía puede amar, ¿no? Y amar de manera desquiciada, descontrolada, claro, media anárquica, caótica. Porque esa es la cosa. Ahí, ese orden que hay al principio del poema, cuando doblas la ropa, o sea, para mí, será porque odio doblar la ropa, sí, ya, sí, pero doblar la ropa es este ejercicio de paciencia y de orden. Entonces tienes ese orden al principio y al final no. Claro, y además si uno ha visto suficientes comedias románticas, sabe que, o si ha estado en una separación de ese estilo, sabe que cuando uno se va, echa la ropa como puede a la maleta y no de esta manera tan metódica que es hasta más miedo. Entonces aparece estas 4 veces. Y como para ir terminando, ¿cuál crees que sería como una definición que nos aporta Sandra Cisneros del amor o del amor concretamente? Bueno, cuando en esas 2 últimas palabras, loves still, todavía. O sea, sí, yo lo siento el amor como una fuerza, como una potencia. Claro. Que está ahí listo para recibir un estímulo, un empujón para que vuelva a crecer. Entonces así siento este amor como una gran fuerza que en este caso esta voz poética la guarda, la conserva, tiene que cuidar para que se vuelva a, vuelva a crecer y a reproducirse de alguna manera. Entonces lo siento así como una potencia que tal vez lastimosamente no se pudo controlar o manejar, pero está como una gran fuerza que mueve, que la mueve a esta voz. Eso es lo que veo, eso es la fuerza que siento en ese último párrafo. Y esa última frase, love still, es tremenda. Bueno, Ale, ¿pasaste bien? Oh, sí, gracias. Muchísimas gracias, Ale, creo que estuvo increíble. Oh, ¿no? Gracias por la invitación. Tienes que volver con otro poema así pronto, si es que nos dejan las ocupaciones. Bueno, yo te agradezco mucho por venir, estuvo increíble el poema, volver a Sandra Cisneros. Creo que hay que hacer algo con Sandra Cisneros y estas escritoras que son maravillosas. A mí, Julia Álvarez, por ejemplo, es una man que me olvidé mencionarla, claro, también era parte de ese corpus que de alguna manera me cambió la perspectiva de lo que era esta experiencia latina en los Estados Unidos. Chévere. Bueno, gracias, Ale. Ya nos vemos por ahí. Y a quienes nos escuchan, esperamos que lo hayan disfrutado. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un invitado, invitada o algún poema para leer y comentar. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más del Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.